Mi nombre es Manuel, y quiero contarte algo que todavía me hace temblar cada vez que lo recuerdo. He recorrido miles de kilómetros como trailero, pero aquella madrugada en La Rumorosa fue distinta. No se trataba solo de las curvas cerradas, ni de los vientos que golpean con furia, ni del abismo que se abre como una boca dispuesta a tragarte. Lo que viví esa noche fue la mezcla perfecta entre el miedo humano y la brutalidad de la carretera. Dicen que allí pasan cosas que nadie puede explicar, pero yo descubrí que lo peor no siempre es lo sobrenatural. A veces son los hombres que cazan en la oscuridad. La ruta había empezado tranquila. Eran poco más de las 11 cuando encendí el motor con una carga pesada, varillas de acero y costales de cemento. El tráiler se sentía torpe, obligado a luchar contra cada pendiente. El CB estaba encendido y en la frecuencia apenas se escuchaban saludos entre colegas. Fue entonces cuando una voz quebrada irrumpió en el canal. «Atención, parece que los lobos andan rondando esta noche». Sentí un escalofrío inmediato. Los lobos, ese grupo de asaltantes conocidos por atacar en las curvas más peligrosas, eran un rumor constante en Baja California. Hasta ese momento yo pensaba que eran leyendas para asustar a los nuevos, pero la voz sonaba auténtica, nerviosa, como de alguien que había visto demasiado. Avancé con las manos firmes en el volante, intentando no perder la concentración. El silencio de la carretera era tan profundo que cada golpe del viento parecía un presagio. Revisé los espejos más de lo habitual, hasta que, en una curva cerrada, las vi. 2 camionetas negras apareciendo como sombras hambrientas. Venían rápido, demasiado juntas, como una manada. Mis nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. Traté de mantener la calma, pensando que tal vez solo querían rebasar. Pero no. Una se colocó detrás, pegada a mi caja, y la otra se deslizó a mi costado. Por el rabillo del ojo distinguí un pasamontañas y el brillo inconfundible de un arma apuntándome. El CB permaneció en silencio cuando pedí ayuda. Nadie respondió, y ese vacío en la frecuencia fue más aterrador que el arma misma. La camioneta delantera se atravesó, obligándome a frenar, mientras la otra me empujaba por detrás. El tráiler temblaba como una bestia cansada, y yo sabía que cualquier movimiento en falso podía lanzarme al vacío. El hombre encapuchado levantó la pistola. No disparó, pero la amenaza estaba clara. Esa noche yo era su presa. La desesperación me obligó a decidir. Giré el volante y lancé la caja contra la camioneta que me cerraba el paso. El golpe fue brutal. Los gritos se mezclaron con el rechinar de los metales y en segundos vi cómo el vehículo se deslizaba hacia el abismo. No hubo tiempo para respirar. La otra camioneta disparó hacia mis neumáticos. El estruendo del caucho reventando llenó mis oídos. El tráiler se sacudió violentamente, tambaleándose en medio de la oscuridad. El olor a pólvora y caucho quemado inundó la cabina, y yo repetía en silencio: «Aguanta, Manuel, aguanta». Cada curva era un infierno. El tanque marcaba casi vacío y mis brazos temblaban de tanto forzar el volante. La camioneta restante intentó sacarme del camino, empujando desde el costado derecho. Por un instante sentí cómo las llantas rozaban el borde del acantilado. Vi mi propia muerte en esa negrura que se extendía a lo profundo. En un acto de locura, lancé la parte trasera contra ellos. El choque los desestabilizó y, aunque no cayeron, se rezagaron lo suficiente para darme unos segundos de ventaja. La persecución se alargó en un tiempo que no puedo medir. Mi mente corría más rápido que el motor. Cada sombra parecía un enemigo. Cada curva, un posible final. Entonces, a lo lejos, las luces de una caseta de vigilancia aparecieron como un milagro. Era mi única oportunidad. Apreté el acelerador, ignorando el chirrido de los frenos y el lamento metálico del tráiler.
Cuando llegué, los oficiales corrieron hacia mí, alarmados por el estado del vehículo. Apenas pude balbucear lo que había pasado antes de que mis piernas me fallaran. Esa madrugada entendí que sobreviví de puro milagro. Muchos dicen que los lobos no existen, que son inventos para llenar de miedo a los conductores solitarios. Yo sé que están equivocados. Los vi, escuché sus disparos, sentí sus golpes contra mi tráiler y todavía puedo recordar el vacío que me rozaba a centímetros de la muerte. Desde esa noche, cada vez que alguien menciona su nombre, un escalofrío me atraviesa entero, porque sé que allá afuera, en algún punto de la Rumorosa, siguen esperando a su próxima víctima. Buenas noches, mi nombre es Julián y esta historia que voy a contarte todavía me quita el sueño. Fue una ruta que acepté por necesidad, convencido de que sería un viaje más entre tantos, pero que terminó marcándome para siempre. En este oficio de trailero aprendemos a no hacer preguntas sobre la carga, a confiar en los papeles y en la paga. Pero aquella vez descubrí que hay trabajos que parecen fáciles y en realidad son trampas que te ponen cara a cara con la muerte. Todo comenzó en Monterrey, en la central de abastos, un lugar que de día hierve con el ruido de motores y de hombres descargando, pero que de noche se siente vacío, frío, casi hostil. Allí recibí una llamada que me ofrecía lo que parecía un golpe de suerte. Un viaje corto hasta Querétaro, un pago en efectivo, el doble de lo habitual, y solo una condición extraña, una que parecía sencilla, pero que pronto se convirtió en mi condena. No abras el contenedor bajo ninguna circunstancia. Esa voz seca, que se presentó solo como Ramiro, no aceptaba dudas ni preguntas. Yo venía arrastrando deudas, reparaciones, facturas atrasadas, así que acepté sin pensar demasiado. Cuando fui al patio de carga a enganchar el contenedor, lo vi. Un bloque de acero azul, opaco, con esquinas oxidadas y candados reforzados que parecían más propios de una prisión que de una simple caja de transporte. 2 hombres estaban allí. Uno operaba la grúa y ni me miró. El otro, calvo, me entregó el manifiesto de carga sin levantar los ojos, repitiendo la advertencia con un tono que aún hoy resuena en mi cabeza. No lo abras, entrega y sigue. Sus palabras eran más una orden que un consejo, y su silencio posterior me pesó más que el propio remolque. Salí de Monterrey antes del amanecer, tomando la ruta hacia Saltillo. El tráiler se sentía más pesado de lo normal, como si dentro llevara plomo en vez de mercancía. Intenté convencerme de que eran solo cajas de medicinas, o tal vez electrónicos, nada raro. Sin embargo, cada kilómetro me carcomía con esa duda clavada como un aguijón. A media mañana paré en una gasolinera. Cargué diésel, me lavé la cara y me repetí que no debía pensar demasiado. Pero incluso el café amargo no logró calmar esa inquietud que crecía en mí como una sombra. Al pasar Saltillo, el camino parecía tranquilo hasta que noté un sedán oscuro estacionado al borde de la carretera. No le di importancia, pero cuando avancé, ese mismo coche comenzó a seguirme, manteniéndose siempre a la misma distancia. Más adelante apareció una camioneta blanca que se colocó detrás, como si hubieran estado esperándome. Pronto, ambos vehículos se alinearon, cerrándome como una pinza. Sentí la garganta seca, el sudor frío corriendo por mi espalda. Reduje la velocidad para ver si rebasaban, pero no lo hicieron. Era evidente, me estaban vigilando. Pensé en detenerme en el siguiente retén, pero antes de llegar, apareció una patrulla estatal detrás de mí. Las luces rojas y azules destellaban en los espejos, y un nudo se me formó en el estómago. Obedecí y me orillé. 2 hombres bajaron. Sus uniformes parecían reales, pero algo en ellos no cuadraba. Uno se acercó pidiendo documentos, el otro fue directo a la caja. Cuando dijeron que iban a abrir el contenedor, recordé la advertencia del calvo.
Intenté resistirme, y entonces el primero cambió el tono. Sacó una pistola apuntando con frialdad. No eran policías. El tiempo se detuvo. Mi mente gritaba que estaba acabado, que no había salida. Fue entonces cuando un camión apareció a lo lejos, bajando la pendiente a toda velocidad. Ese instante de distracción me salvó. Corrí a la cabina, arranqué y aceleré mientras los disparos retumbaban en la chapa del tráiler. Las llantas rechinaban en cada curva, el motor rugía como si fuera a estallar. Por el retrovisor, vi cómo la patrulla falsa intentaba seguirme, pero el camión que venía de frente los obligó a frenar. Yo seguí, con el corazón latiendo a 1000, hasta que encontré un retén verdadero de la Guardia Nacional. Allí expliqué todo, entregué los papeles y observé con impotencia cómo cortaban los candados. Lo que había dentro me heló el alma. Armas, decenas de rifles automáticos, municiones, granadas. El aire olía a pólvora y metal. Yo no era más que un peón en un juego enorme, un transporte más en una cadena oscura. Los oficiales me aseguraron que no me culparían, que era evidente que yo no sabía lo que llevaba, pero esas palabras no borraron el peso que sentía en el pecho. Esa noche, en un motel barato, no pude dormir. La imagen de esos hombres armados disfrazados de policías regresaba una y otra vez, junto con la voz seca del calvo, ordenándome que no abriera el contenedor. Desde entonces, aprendí que el peligro en la carretera no siempre está en los precipicios ni en las curvas. Muchas veces viaja oculto detrás de un candado, esperando a que alguien lo descubra demasiado tarde. Me llamo Esteban, y lo que voy a contarte ocurrió en un viaje que parecía rutinario, pero terminó convirtiéndose en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Los traileros solemos decir que tenemos un sexto sentido, una especie de radar que se enciende cuando algo no anda bien en la carretera. Esa noche, sin embargo, mi radar estaba apagado. Había salido de Laredo rumbo a la Ciudad de México con un cargamento de electrodomésticos. Todo parecía normal. El cielo despejado, el sol comenzando a ocultarse y la autopista abriéndose como una cinta interminable frente a mí. Después de varias horas de camino, decidí detenerme en un parador cerca de Sabinas Hidalgo. Era uno de esos lugares donde paramos a cargar diésel, comer algo rápido y estirar las piernas. Pedí un burrito de huevo con frijoles y un café aguado, mientras revisaba mensajes en el celular. Todo estaba tranquilo hasta que un hombre joven, con una gorra roja y ropa desgastada, se me acercó. Llevaba una mochila pequeña y el rostro demacrado. ¿Ese tráiler es suyo?, me preguntó señalando mi unidad en el estacionamiento. Su expresión era desesperada, y aunque mi instinto me gritaba que no me metiera, lo dejé hablar. Me pidió un favor: llevar un pequeño paquete hasta San Luis Potosí, donde su hermana lo recogería en una gasolinera. Me ofreció 3,000 pesos, dinero fácil por algo que parecía inofensivo. La caja no era más grande que una de zapatos, envuelta en cinta gris. Dudé, pero su insistencia y su tono desesperado me convencieron. Al final lo acepté, diciéndome que tal vez solo eran papeles o ropa. Reanudé el viaje con el paquete guardado bajo la litera. Durante las primeras horas traté de ignorarlo, enfocándome en la música norteña que salía del estéreo. Pero pronto, un sedán negro comenzó a seguirme a distancia. No intentaba rebasar, simplemente se mantenía ahí, como si estuviera esperándome. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero el presentimiento crecía en mi pecho. Al caer la noche, ya cerca de Matehuala, las luces de una patrulla se encendieron detrás de mí. Me marcaron el alto y obedecí con el corazón en la garganta. 2 oficiales bajaron, revisaron mis documentos y luego señalaron la cabina. «Queremos ver lo que llevas ahí». Tragué saliva. No tenía cómo negarme. Uno de ellos subió y comenzó a revisar.
Pronto encontró la caja gris bajo la litera, la sostuvo en el aire y me miró con desdén. ¿Qué es esto? Balbuceé que no lo sabía, que solo me habían pedido entregarlo. Con un cuchillo abrió la cinta y mostró lo que había dentro. Varios paquetes envueltos en plástico transparente. No necesitaba ser experto para saber lo que era. Droga. Mi estómago se hundió. Estaba atrapado. El oficial me miró con sarcasmo. «Estás en problemas, amigo». Antes de que pudieran arrestarme, ocurrió lo inesperado. El mismo sedán negro que me había seguido apareció de golpe. Se detuvo en seco y de él bajaron 2 hombres armados. Los policías sacaron sus armas, pero los encapuchados los superaban en número. Los gritos y disparos estallaron en segundos. Yo aproveché el caos. Corrí a la cabina, encendí el tráiler y aceleré con todas mis fuerzas. El motor rugió, la caja se tambaleó y las luces del sedán volvieron a perseguirme. Mi mente iba a 1000 por hora. Sabía que estaba atrapado entre narcos y autoridades, ambos dispuestos a aplastarme. Busqué desesperado una salida hasta que vi un desvío hacia un camino rural. Giré bruscamente, casi volcando el tráiler. El camino de terracería era estrecho y oscuro, con cultivos a los lados. Seguí conduciendo hasta que las luces del sedán desaparecieron. Me detuve junto a un campo, apagué el motor y pasé la noche ahí en completo silencio, temblando y escuchando el viento contra la cabina. Cada crujido parecía un paso acercándose. El amanecer fue un alivio, pero mi pesadilla no había terminado. Volví a la carretera principal y conduje hasta un cuartel de la Guardia Nacional. Allí entregué la caja y relaté todo lo sucedido. No fue fácil. Sabía que podía ser acusado, pero preferí enfrentar a la justicia que seguir en manos de esos hombres. Me revisaron de pies a cabeza, me hicieron declarar una y otra vez, y al final confirmaron que yo no estaba involucrado. El hombre de la gorra roja nunca volvió a aparecer, ni su supuesta hermana en San Luis. Desde ese día aprendí algo que jamás olvidaré. En este negocio, la desesperación y la confianza equivocada pueden costarte la vida. No importa cuánto dinero ofrezcan ni cuán convincente parezca alguien. Aceptar un encargo de un desconocido es como jugar a la ruleta rusa. Y yo tuve la suerte de que esa bala no me tocara. Todavía. Me llamo Luis y llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. Siempre pensé que lo peor de la carretera eran los accidentes o los asaltos, pero lo que viví en la autopista Monterrey-Saltillo me enseñó que hay cosas mucho más oscuras acechando en la noche. Esa ruta es famosa por sus pendientes y sus curvas traicioneras, pero también por las historias que circulan entre nosotros, los traileros. Se habla de desapariciones, de caravanas que se desvanecen en la oscuridad, de voces en el radio que provienen de nadie. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta aquella noche. Salí de Monterrey pasadas las 11, después de una entrega en Escobedo. Mi carga era sencilla, productos básicos, harina, azúcar, arroz. El tipo de mercancía que normalmente no interesa a los ladrones. El aire estaba frío y el cielo cubierto, sin luna. El silencio de la carretera se sentía pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. A mitad del camino, encendí el radio CB, buscando compañía en las voces de otros traileros. Fue entonces cuando escuché una voz grave, firme, que se presentó como el Toro. Invitaba a los que íbamos rumbo a Saltillo a unirnos a una caravana. Entre más seamos, más seguros estaremos, dijo. La idea de no atravesar solo esa carretera maldita me pareció un alivio. Aceleré para alcanzarlos y pronto vi las luces intermitentes de 5 tráileres estacionados a un lado del camino. Me orillé, bajé la ventanilla y un hombre robusto, con gorra roja y chaleco reflectante, me saludó. ¿Vienes para Saltillo, compa?
Asentí. Pues súmate, nada de quedarse atrás. Así lo hice, colocándome en el medio del convoy. Éramos 6 en total, avanzando como una serpiente luminosa en medio de la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de tranquilidad. Pero esa calma no duró. Tras media hora de camino, noté que el tráiler que cerraba la caravana, un Kenworth blanco, empezó a fallar. Sus luces parpadeaban como si tuviera un corto, y poco a poco fue quedándose atrás. ¿Todo bien allá atrás?, preguntó el Toro por el radio. Silencio. Nadie respondió. En segundos las luces traseras del Kenworth desaparecieron por completo. El Toro dijo con frialdad: «Ni modo, no podemos detenernos, somos blanco fácil». Continuamos, pero el miedo empezó a crecer dentro de mí. 20 minutos más tarde, otro tráiler, un International rojo que iba justo detrás de mí, sufrió lo mismo. Luces parpadeando, luego la velocidad cayendo, hasta detenerse. El Toro gritó su nombre por el radio, pero no hubo respuesta. Una vez más, las luces se extinguieron tragadas por la oscuridad. El silencio en el convoy era aterrador. Ya no sonaba música ni bromas en el canal, solo esa sensación de que algo nos estaba cazando, uno por uno. Decidí hablar. «Toro, esto no es normal. 2 tráileres no desaparecen así nada más». Hubo una pausa incómoda, y al fin respondió con una voz más fría que antes: «No te preocupes, sigue manejando». Me estremecí. Noté entonces que las luces traseras de su caja estaban manchadas, como salpicadas de algo oscuro. Al acercarme un poco más, comprendí que parecía sangre. El estómago se me revolvió. «Toro, ¿qué llevas ahí?», pregunté. El silencio se alargó, y cuando volvió a hablar, su tono era tan helado que me erizó la piel. «No preguntes lo que no te toca». El tráiler detrás de mí empezó a desacelerar como los anteriores. Su conductor rogaba por el radio: «Espérenme, no me dejen». La respuesta del Toro fue brutal: «Ya no tiene caso». En ese instante, las luces traseras desaparecieron otra vez, como si algo invisible se tragara al compañero. Solo quedábamos 3, el Toro al frente, yo en medio y la oscuridad siguiéndome. El aire dentro de la cabina se sentía sofocante, como si la carretera misma quisiera asfixiarme. Miré por el retrovisor y vi nada, solo un vacío absoluto. Al frente, las manchas en la caja del Toro parecían multiplicarse. Me di cuenta de que había cometido un error fatal: unirme a esa caravana. Aquello no era un simple grupo de traileros, era una trampa. El Toro no era un hombre cualquiera. Y lo peor, los demás ya no estaban. Cuando llegamos a una curva cerrada, tomé mi decisión. Giré bruscamente el volante y salí de la fila, entrando en un camino secundario cubierto de matorrales. Apagué las luces y el motor, quedándome en completo silencio. Desde la penumbra, observé cómo el tráiler del Toro seguía avanzando hasta perderse, arrastrando con él la última luz de la caravana. Me quedé allí toda la noche, temblando, hasta que el amanecer iluminó las montañas. Nunca volví a escuchar la voz del Toro en el radio. Nadie más mencionó a los desaparecidos de aquella caravana. Y yo, hasta el día de hoy, no sé si lo que vi fue real o parte de algo que escapa a toda explicación. Solo sé que desde entonces, cada vez que alguien me invita a una caravana en la madrugada, recuerdo aquella noche y la certeza de que algunos viajes no regresan jamás. Me llamo Javier y aún tiemblo cuando recuerdo lo que me ocurrió en la carretera de Monterrey rumbo a Querétaro. Había terminado un trabajo rutinario en la central de abastos y cuando ya estaba a punto de descansar, recibí una llamada extraña. La voz era seca, directa, sin titubeos. Me ofrecían un viaje muy bien pagado, casi el doble de lo normal, con una sola condición: no abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. El dinero era demasiado tentador, justo cuando andaba arrastrando deudas y reparaciones urgentes del tráiler. Así que acepté,
aunque algo dentro de mí no dejaba de advertirme que aquella carga no era como las demás. Al día siguiente, muy temprano, me presenté en un patio de carga en Escobedo. 2 hombres me esperaban. El primero, alto y callado, operaba la grúa. El segundo, bajo y calvo, me entregó los papeles del manifiesto de carga sin siquiera mirarme a los ojos. Repetía una y otra vez la advertencia: no abras el contenedor, no te detengas más de lo necesario, entrégalo y sigue tu camino. El contenedor era azul, oxidado en las esquinas, con candados reforzados que parecían demasiado nuevos para una caja tan vieja. Mientras enganchaban la carga, me sentía observado, como si aquellos hombres supieran algo que yo no. La primera parte del trayecto transcurrió en calma. Crucé Saltillo con el sol ya alto y paré en una gasolinera para cargar diésel. Al mirarme en el espejo del baño, noté mi rostro cansado, tenso, como si hubiera dormido mal, aunque llevaba semanas viviendo al volante. Es el cansancio nada más, me repetí. Pero la sensación de que algo estaba mal se hizo más fuerte con cada kilómetro. Y entonces, en un tramo solitario, apareció un sedán oscuro que comenzó a seguirme. No me adelantaba, no se alejaba, solo se mantenía a una distancia sospechosa. Poco después, otra camioneta blanca se unió detrás de mí. El corazón me dio un vuelco cuando vi las luces rojas y azules de una patrulla en los retrovisores. Me orillé con la garganta seca. 2 hombres con uniformes descendieron, pidieron mis papeles y preguntaron qué llevaba en el contenedor. Les dije la verdad. No lo sé, yo solo transporto, pero uno de ellos insistió en abrirlo. Recordé la advertencia del calvo. No debía abrirlo. Mi negativa los puso agresivos, hasta que uno sacó un arma de su cinturón. Fue entonces cuando comprendí que esos hombres no eran policías. Con las manos temblorosas, me subí a la cabina y arranqué. Escuché los primeros disparos y aceleré con todas mis fuerzas, mientras los falsos agentes me perseguían en su patrulla improvisada. Por el retrovisor los vi forcejear para seguirme, pero un camión que venía de frente los obligó a frenar. No descansé hasta llegar a un retén verdadero de la Guardia Nacional. Allí, entre uniformados y luces encendidas, expliqué lo ocurrido. Uno de los oficiales ordenó abrir el contenedor. El candado fue cortado frente a mí. Dentro no había electrodomésticos ni comida. Eran armas, cajas repletas de rifles, cargadores y municiones. La sangre se me heló. Yo había estado conduciendo sin saber que llevaba un arsenal que podía significar la vida o la muerte de cualquiera que se cruzara en el camino. Los oficiales me aseguraron que no sería considerado responsable, pero eso no borró el peso en mi conciencia. Esa noche me refugié en un motel de carretera. El silencio de la habitación me pareció más denso que cualquier noche al volante. Cerré los ojos, pero lo único que veía eran los candados del contenedor, las miradas vacías de los falsos policías y las armas apiladas en la oscuridad. Desde entonces, nunca más acepté un viaje sin preguntar demasiado. Aprendí que en este negocio no todas las cargas pesan lo mismo. Algunas no solo doblan el tráiler, también doblan la vida de quien las lleva. Y aunque sigo manejando, cada vez que un cliente insiste en que no abra el contenedor, recuerdo aquella llamada y la certeza de que estuve a un segundo de perderlo todo. Porque en la carretera, la tentación del dinero fácil puede ser el principio de tu última ruta. Hola, buenas noches. La carretera de Monterrey a Saltillo siempre me dio mala espina y esa noche descubrí por qué. El camino estaba oscuro, la pendiente traicionera y cada curva parecía acecharme con un silencio antinatural. Llevaba productos básicos, harina, arroz, azúcar, nada de valor, pero el peligro en esa ruta nunca fue la carga. El verdadero miedo eran las historias que corrían de boca en boca entre los traileros.
Asaltos, desapariciones, caravanas enteras que no llegaban a destino. Había salido tarde y ya pasaban las 11. A medida que me adentraba en el tramo más solitario, encendí el radio CB. Una voz grave retumbó en la frecuencia. «Atención, compas. Estamos armando una caravana en el kilómetro 35. Entre más seamos, más seguros estaremos». Era el Toro, un trailero veterano conocido en esa ruta. Sin pensarlo, aceleré para alcanzarlos. A los pocos minutos, distinguí las luces intermitentes de 5 tráileres estacionados al borde de la carretera. Me integré como el sexto, aliviado por no estar solo. Al principio, todo parecía normal. La fila avanzaba lenta pero firme, iluminando la oscuridad como una serpiente de acero. El rugido de los motores, la compañía en el CB, todo daba cierta calma. Sin embargo, a los 30 kilómetros, noté que el Kenworth blanco al final de la caravana comenzaba a parpadear. Sus luces traseras se apagaban y encendían de manera extraña. Alguien preguntó por radio, pero no hubo respuesta. Segundos después, las luces desaparecieron por completo. El tráiler había quedado atrás sin explicación. El silencio se apoderó del canal. El Toro habló con voz dura. «No podemos detenernos. Si nos paramos aquí, somos presa fácil. Sigamos». Nadie replicó, pero todos sabíamos que algo estaba mal. No era normal que un camión se apagase así, sin aviso. 20 minutos después, la historia se repitió. El International rojo detrás de mí comenzó a parpadear, redujo la velocidad y finalmente se detuvo en seco. «Oye, ¿qué pasa?», gritó alguien por radio. Silencio total. Otra vez, otro tráiler tragado por la oscuridad. El miedo se apoderó de mí. El corazón latía con fuerza y las manos me sudaban en el volante. Algo extraño estaba ocurriendo. Miré con atención al tráiler del Toro, que iba al frente. Fue entonces cuando vi las manchas oscuras en las luces traseras de su caja. Al principio pensé que era lodo, pero al acercarme distinguí un brillo pegajoso. No era barro, era sangre. «Toro, tus luces están manchadas. ¿Qué llevas en la caja?», pregunté con voz entrecortada. El silencio se prolongó tanto que sentí que se me encogía el estómago. Finalmente, su voz regresó, más fría que antes. «No te preocupes por eso, solo sigue manejando». Tragué saliva, incapaz de responder. El tráiler detrás de mí empezó a desacelerar como los otros. Su conductor gritó en el CB: «¡Espérenme! ¡No me dejen aquí!». El Toro contestó con un tono seco: «Ya no tiene caso». Y de pronto, el canal quedó mudo. Vi por el retrovisor cómo las luces del último camión desaparecían, tragadas por la nada. Ya solo quedábamos dos, el Toro y yo. Mis pensamientos corrían sin freno. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Estaba llevando a todos hacia una trampa? No podía confiar en nadie. Miré de nuevo su tráiler y confirmé mis sospechas. Las manchas de sangre ahora se extendían por los costados, como si la caja misma estuviera devorando algo. Mi respiración se volvió pesada, la garganta seca. Tenía que decidir. Cuando llegamos a una curva cerrada, aproveché el instante. Giré bruscamente el volante y me salí del convoy, entrando en un camino rural lleno de matorrales. Apagué las luces, detuve el motor y me quedé allí, en completo silencio. Desde la distancia, observé cómo las luces del Toro desaparecían en el horizonte, llevándose consigo un secreto que jamás conoceré. Esa noche permanecí escondido hasta que amaneció. Al volver a la autopista, no había rastro de los demás tráileres, solo un silencio denso que me acompañó hasta Saltillo. Nunca más escuché la voz del Toro en el radio, y hasta hoy, cuando recuerdo aquellas manchas brillando en la oscuridad, me convenzo de que hay cosas en la carretera que ningún hombre debería seguir. Me llamo Julián, y aunque llevo más de 20 años,
recorriendo las carreteras del norte, lo que viví en la Sierra Gorda sigue persiguiéndome como una sombra. Esa noche todo parecía conjurado para mal. El GPS había muerto, el radio CB estaba en silencio absoluto y la reserva de combustible comenzó a parpadear con un ritmo que sonaba a sentencia. Avanzaba con una carga común, harina y azúcar, pero cada kilómetro se sentía como una trampa invisible. La carretera era tan estrecha que parecía tragada por el bosque, y el silencio era tan denso que incluso el rugido del motor parecía extraño, como si no perteneciera a ese lugar. A lo lejos apareció un letrero torcido que anunciaba gasolinera a 500 metros. Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Giré el volante y entré en un patio de grava olvidado por el tiempo. Había 2 bombas despintadas, una tiendita cerrada con la cortina metálica a medio caer, y alineados con inquietante precisión varios barriles metálicos contra la pared. Apagué el motor, pero el silencio no me calmó. Era tan pesado que el zumbido en mis oídos se volvió insoportable. Toqué la puerta de la tienda, grité, esperé. Nadie respondió. El olor a combustible impregnaba el aire, mezclado con humedad y algo agrio que no pude identificar. Regresé al tráiler y cerré con seguro, aunque la nuca me ardía como si alguien me mirara. Encendí las luces altas para barrer la línea de árboles y fue entonces cuando los vi. 3 figuras emergiendo de la penumbra, avanzando sin prisa, rifles brillando apenas lo suficiente para dejar claro que no eran fantasmas. El primero levantó la mano exigiendo que bajara. Mi tanque estaba al borde del vacío. No podía escapar por carretera abierta. Fui al camarote y abrí la caja de herramientas. Un martillo oxidado, una linterna débil y un cuchillo romo. Nada servía frente a armas largas, pero eran lo único que tenía entre las manos temblorosas. Los golpes comenzaron, primero leves, luego con culatas contra las puertas. La cabina vibraba como un tambor a punto de romperse. Entonces mis ojos se clavaron en los barriles junto a las bombas, inflamables. La idea fue tan absurda como inevitable. Encendí el motor, activé las luces exteriores y el patio se inundó de resplandor. Toqué el claxon sin piedad. El rugido metálico rebotó entre los troncos como un aullido bestial. Uno disparó al parabrisas. Las grietas se extendieron como telarañas, pero resistió. Otro disparo perforó una de las llantas delanteras y el aire escapó silbando, recordándome que el tiempo se agotaba. Apreté el encendedor que guardaba en el bolsillo de la camisa y lo levanté frente a la ventana agrietada. No dije nada, pero mis ojos buscaron los suyos. Ellos entendieron, si disparaban, si se acercaban demasiado, podía hacerlo estallar todo. El silencio fue más brutal que los disparos. Nadie habló, nadie respiró. Avancé unos metros con el tráiler hacia los barriles, raspando la defensa contra el concreto. El chirrido metálico se mezcló con el claxon y añadió locura a la noche. El líder dudó, bajó el arma, y en segundos los 3 se internaron en el bosque, tragados por la oscuridad como si nunca hubieran existido. No corrí, no respiré. Me quedé con el encendedor en la mano y la frente empapada de sudor frío. El motor rugía aún, como si esperara mi orden de embestir, pero yo solo escuchaba mi propio pulso golpeando en los oídos. Minutos después, un nuevo ruido me sacudió. Un motor distinto. Una patrulla apareció lanzando luces rojas y azules sobre la gasolinera. 2 guardias bajaron con linternas, revisaron los impactos, la llanta desinflada y los alrededores. Les conté lo ocurrido, pero no hallaron nada. Ni casquillos, ni huellas, ni ramas partidas. Los barriles seguían en su lugar, alineados, impecables. Rodé detrás de ellos con la llanta herida y el parabrisas resquebrajado. En el entronque, las luces se apartaron y me dejaron solo otra vez, como si me hubieran escoltado hasta el límite de lo real. El aire estaba más frío.
como si la montaña misma quisiera recordarme lo que había visto. Llegué a un comedor abierto, pedí café y miré mi reflejo en el cristal roto. Ojos rojos, barba crecida, piel perlada de sudor. La taza temblaba en mis manos, como si aún escuchara los golpes en la puerta del tráiler. Desde entonces aprendí reglas que nunca enseñan en la escuela de manejo. No confiar en un letrero oxidado, no creer en gasolineras demasiado ordenadas, no bajar la guardia en la sierra. Guardo encendedores en el bolsillo como si fueran talismanes, y aunque pasen los años, cada vez que la niebla se arrastra sobre el asfalto, juro que entre los árboles me observan esas mismas figuras, esperando el día en que ya no me atreva a encender el motor o el fuego. Me llamo Ramiro, y aunque he cruzado miles de kilómetros por las autopistas de México, hay una noche en particular que nunca logré olvidar. Sucedió en la carretera de Monterrey rumbo a Saltillo, un trayecto que de día parece cualquier otro, pero de noche se transforma en un laberinto de curvas traicioneras y sombras que parecen moverse solas. Había salido tarde de Escobedo con una carga de productos básicos: arroz, azúcar y harina. Mi plan era llegar a Saltillo antes del amanecer, descansar unas horas y luego continuar hacia Torreón. Sin embargo, esa noche, la carretera me enseñó que no importa cuánta experiencia tengas, siempre hay algo dispuesto a quebrar tu voluntad. La primera señal llegó por el radio CB. Una voz grave, de esas que se te clavan en la memoria, dijo: «Atención a los que van rumbo a Saltillo. Nos estamos juntando en el kilómetro 35. Entre más seamos, más seguros estaremos». El que hablaba se hacía llamar El Toro, un trailero veterano que muchos respetaban por sus años en la ruta. No lo pensé dos veces. Reduje la velocidad, busqué las luces intermitentes y pronto encontré la caravana. Eran 5 tráileres estacionados al costado de la carretera, todos alineados como si fueran un ejército improvisado. Bajé la ventana y un hombre robusto, con gorra roja y chaleco reflectante, me hizo señas. «¿Vienes para Saltillo, compa?». Asentí, y él respondió con una sonrisa seca: «Perfecto, entre más seamos, mejor. Síguenos, pero no te rezagues». Nos pusimos en marcha, 6 tráileres en fila india, iluminando la noche como una serpiente de acero. Durante los primeros kilómetros sentí alivio, incluso cierta tranquilidad, al escuchar el rugido constante de los motores y ver los faros reflejándose unos en otros. Pero esa calma duró poco. El tráiler que cerraba la fila, un Kenworth blanco, comenzó a parpadear con sus luces traseras. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero pronto empezó a rezagarse. Por el CB alguien preguntó: «¿Todo bien allá atrás?». Nadie contestó. En segundos, sus luces desaparecieron por completo, tragadas por la oscuridad. El Toro fue tajante: «No podemos detenernos. Si paramos, nos volvemos blanco fácil». Y seguimos. Pero mi estómago se encogió. Algo no cuadraba. Minutos después, otro tráiler, un International rojo que iba justo detrás de mí, repitió la misma historia. Luces parpadeando, pérdida de velocidad, silencio en el radio. Cuando lo vi detenerse en el retrovisor, supe que aquello no era casualidad. «Chingao, otro que se nos queda», murmuró alguien en el canal. Yo apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ya éramos 4, y la tensión en el convoy era tan densa que nadie volvió a hablar por el CB. El silencio era peor que los disparos. Observaba las luces del tráiler del Toro al frente y entonces noté algo. En la parte trasera de su caja había manchas oscuras, como salpicaduras. Al principio creí que era lodo, pero cuando me acerqué más, la luz de mis faros reveló un brillo espeso, casi líquido. Tragué saliva y pregunté con voz quebrada:
Oye, toro, ¿qué llevas en la caja? Parece sangre. Un silencio largo, insoportable, y luego su respuesta: no te preocupes por eso. Solo sigue manejando. Su tono había cambiado. Ya no era el del veterano protector, sino algo frío, extraño, como de alguien que escondía un secreto. El tráiler detrás de mí comenzó también a perder velocidad. Su conductor gritó por el radio: «¡Esperen! ¡No me quiero quedar solo!». Pero la voz del toro, seca como una sentencia, respondió: «Ya no tiene caso». Acto seguido, el canal se cortó y las luces de aquel camión se desvanecieron. Solo quedábamos dos, el toro adelante y yo en medio de la nada. Mi respiración era un jadeo agitado y mi mente no podía dejar de repetir que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué pasaba con los demás? ¿Qué escondía el toro? Cuando nos acercamos a una curva cerrada, tomé una decisión desesperada. Giré bruscamente el volante y salí del convoy por un camino secundario que se internaba entre los matorrales. Apagué luces y motor, quedando sumido en la más completa oscuridad. Desde ahí observé cómo el tráiler del toro continuaba su marcha, su caja manchada de aquel líquido oscuro, hasta perderse en la distancia. Me quedé inmóvil, con el corazón retumbando, convencido de que si hubiese seguido 1 kilómetro más, yo también habría desaparecido como los otros. Al amanecer volví a la carretera principal. El sol iluminaba las curvas y la sierra como si nada hubiera ocurrido. Pero ni rastro de los otros tráileres, ni señales de un accidente, nada. Era como si nunca hubieran existido. Desde ese día, cada vez que alguien menciona a El Toro en el CB, la piel se me eriza. Porque en la carretera, a veces, la peor amenaza no viene de los asaltantes ni de los accidentes, sino de aquellos en quienes decides confiar. Me llamo Rodrigo y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México con mi tráiler. He visto tormentas que parecían tragarse el cielo, retenes falsos montados por hombres armados y accidentes que se quedaban grabados en la memoria para siempre. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en la ruta de San Luis Potosí rumbo a Matehuala, una de esas noches en que la oscuridad parece tragarse incluso la esperanza. Salí cargado con refrigeradores y lavadoras. Un viaje rutinario que debía terminar al amanecer, pero muy pronto entendí que esa madrugada no iba a ser como las demás. El camino estaba vacío, demasiado tranquilo. El CB, enmudecido, sin bromas ni advertencias de otros traileros, me hizo sentir que estaba solo en el mundo. La neblina bajaba como un velo espeso, cubriendo todo a mi alrededor, y cada curva era un desafío que tensaba mis manos en el volante. Entonces apareció ante mí un parador viejo con un par de focos amarillentos colgando a punto de morir. Dudé un instante, pero el cansancio me vencía. Pensé en un café, en estirar las piernas. Me orillé con cuidado, apagué el motor y quedé envuelto en un silencio tan denso que parecía un enemigo invisible. Al bajar, noté que el lugar tenía algo extraño. La tiendita estaba cerrada, la bomba de combustible intacta, y sin embargo, en la grava había huellas. No eran de llantas, sino de botas, muchas, marcadas en direcciones diferentes, como si un grupo hubiera estado allí horas antes. Un escalofrío me recorrió, y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Giré, y de los arbustos surgieron 3 siluetas. Venían armados, con los rostros cubiertos por pañuelos y una calma aterradora en la manera de caminar. «Bájate, compa, y no hagas pendejadas», ordenó uno con voz seca. Levanté las manos, sin resistirme. Me preguntaron qué llevaba, y respondí con la verdad: electrodomésticos. Ellos se miraron entre sí y uno soltó una risa corta, burlona. Otro subió a la cabina rebuscando entre mis cosas. Yo sabía que si los dejaba avanzar demasiado, no saldría vivo,
Fue entonces cuando recordé una frase de un viejo trailero: si no tienes armas, recuerda que tu camión siempre lo es. Aproveché un segundo de distracción. Corrí hacia la cabina, cerré la puerta de golpe y giré la llave. El rugido del motor estalló en medio de la neblina. Los hombres comenzaron a gritar. Uno golpeó la ventana con la culata y otro disparó hacia las llantas, pero no me detuve. Pisé el acelerador a fondo y el tráiler avanzó como un monstruo liberado. El parabrisas temblaba con los impactos de las balas, pero la adrenalina me empujaba más que el miedo. Cuando pensé que había escapado, las luces aparecieron en los espejos. 2 camionetas salían del parador, pegadas a mi rastro. Aceleraban, ganando terreno. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. La carretera era angosta, de curvas cerradas, y mi carga pesada no me ayudaba. Una de las camionetas se emparejó por la izquierda. Alcancé a ver a un hombre colgado por la ventana, apuntándome con un rifle. Sin pensar, giré bruscamente y el costado de mi tráiler golpeó la camioneta. El sonido metálico fue ensordecedor. Las llantas chirriaron y los gritos se perdieron cuando el vehículo se salió del asfalto y desapareció en la oscuridad. La otra camioneta seguía detrás, disparando contra la caja. Cada impacto sonaba como un martillazo en el metal. El diésel ya estaba en reserva y sabía que no aguantaría mucho. Entonces, a lo lejos, distinguí el resplandor intermitente de unas luces rojas. Un retén verdadero de la Guardia Nacional. Sentí un hilo de esperanza. Apreté el acelerador con lo poco que quedaba y recé en silencio para que el tráiler resistiera hasta llegar. Los oficiales corrieron hacia mí, apenas frené. Vieron los impactos de bala y el estado de la caja. Alcanzaron a distinguir cómo la camioneta que me perseguía dio la vuelta y se perdió entre la neblina. Bajé temblando, incapaz de articular más que frases entrecortadas. Les conté todo lo que había pasado, y ellos revisaron cada rincón del tráiler antes de escoltarme a un lugar seguro. Esa madrugada entendí que en las carreteras, cuando el peligro aparece, no hay tiempo de pensar ni de negociar. Solo sobrevives por instinto. Desde entonces, cada vez que cruzo ese tramo y la neblina baja, siento la misma presión en el pecho, como si sombras invisibles caminaran entre los arbustos, esperando la siguiente presa. Porque en este oficio uno nunca sabe si el próximo alto será para descansar o para nunca despertar. Me llamo Andrés, y lo que viví en la carretera de Durango a Mazatlán todavía me quita el sueño cada vez que cierro los ojos. Era un viaje más, una de esas rutas que ya conocía de memoria, cargado con autopartes que debía entregar al amanecer en un distribuidor de Mazatlán. Había salido tarde de Gómez Palacio, convencido de que con buena velocidad alcanzaría a llegar a tiempo. Pero para ahorrar unas horas, tomé la decisión que cambió todo: atravesar el Espinazo del Diablo, esa carretera que se enrosca en la montaña como una serpiente de asfalto y que carga con una fama oscura entre los traileros. Muchos cuentan que en ese camino no estás solo aunque lo parezca, que los cerros guardan secretos y que la neblina que desciende de repente no siempre es natural. Yo siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar novatos. Esa noche aprendí lo equivocado que estaba. El primer tramo fue normal. El motor rugía con esfuerzo, empujando la carga pesada hacia arriba de las pendientes interminables. Los faros apenas iluminaban unos metros de asfalto y el resto era un abismo negro. La neblina cayó sin previo aviso, cubriendo todo a mi alrededor en cuestión de minutos, como si alguien hubiera echado un manto espeso sobre la montaña. Las curvas se volvieron traicioneras y cada giro me obligaba a sujetar el volante con ambas manos, los nudillos blancos por la tensión. El CB estaba encendido, pero lo único que respondía era un silencio inquietante. Ningún saludo,
Ninguna broma, ni un aviso de retén o accidente. Esa carretera que normalmente siempre tiene voces acompañando, estaba muda. Entonces lo vi, unas luces en el retrovisor. No eran de tráiler, demasiado bajas. Era un auto negro, compacto, que venía siguiéndome desde hacía rato. No intentaba rebasar, no se alejaba, mantenía la misma distancia como un cazador midiendo a su presa. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que quizá era alguien más viajando de madrugada. Pero la sensación de que me vigilaban se pegaba a mi piel como sudor frío. Reduje la velocidad en una recta, esperando que me pasara. Nada. Aceleré en la siguiente pendiente. Tampoco se movió. Allí entendí que no era coincidencia. El recuerdo de las historias que circulan entre traileros me golpeó de lleno. Relatos de compañeros que desaparecieron en esa misma ruta, siempre precedidos por la aparición de un coche que los seguía en silencio. Algunos decían que era gente armada, otros que era algo peor, algo que no pertenecía a este mundo. Yo no sabía qué creer, pero lo que sentía en ese momento era real. Estaba atrapado en una cacería. Apreté los labios y seguí manejando. Cada curva un castigo, cada sombra un enemigo. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Al salir de una curva cerrada, una camioneta apareció frente a mí, atravesada en la carretera. Frené de golpe, los frenos chillaron y la carga pesada empujó hacia adelante como si quisiera sacarme del asfalto. El auto negro se colocó detrás, cerrándome el paso. La camioneta de enfrente encendió las luces altas, cegándome, y 3 siluetas descendieron con calma, como si tuvieran todo bajo control. Armados, con pasamontañas, me hicieron señas para que apagara el motor y bajara. Mis manos temblaban sobre el volante. Sabía que si obedecía no saldría vivo. Recordé las palabras de un viejo compañero. Si alguna vez te acorralan y no tienes salida, recuerda que tu camión es más que tu herramienta, es tu arma. Respiré hondo, y antes de que uno de los hombres llegara a mi puerta, pisé el acelerador con toda la fuerza. El tráiler rugió como una bestia liberada y se lanzó contra la camioneta que bloqueaba el paso. El impacto fue brutal. El metal se dobló. Los hombres saltaron hacia un lado y yo pasé por encima de la barricada improvisada. El retrovisor me mostró el auto negro acelerando detrás de mí. Los disparos comenzaron, las balas golpeando contra la caja metálica como martillazos. Cada impacto retumbaba en el eco de la montaña. Mis brazos se tensaban, mi corazón golpeaba como tambor y cada curva era una ruleta rusa. Una bala quebró parcialmente el parabrisas, dejando una telaraña de vidrio frente a mis ojos. Pensé que no llegaría vivo al siguiente kilómetro. Las luces del tablero parpadearon. El diésel estaba en reserva. Maldije en voz baja. No podía correr eternamente. Entonces, como un milagro en medio del infierno, vi a lo lejos un par de luces rojas intermitentes, una caseta de vigilancia. No sabía si estaría activa o abandonada, pero era lo único que tenía. Con el tráiler temblando, forcé al motor a dar lo último que tenía. La camioneta detrás frenó de golpe al ver movimiento en la caseta. 2 oficiales armados salieron al encuentro, y yo apenas alcancé a frenar antes de desmoronarme sobre el volante. Me sacaron casi a rastras, y las palabras se me atoraban en la garganta. Traté de explicar lo que había pasado, los disparos, los hombres armados, el auto que me seguía. Los oficiales revisaron la caja, las llantas, el costado marcado por impactos de bala. Cuando volví a mirar hacia la carretera, ya no había rastro del auto negro. Se había esfumado en la neblina como si nunca hubiera existido. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en la oficina de vigilancia temblando, con el eco de los disparos aún en mis oídos. Los oficiales me escoltaron hasta un punto más seguro al amanecer, pero yo sabía que algo había quedado allá atrás, esperándome en la montaña.
Desde entonces, cada vez que escucho a alguien mencionar el espinazo del diablo, un escalofrío me recorre entero. Porque no sé si aquella noche sobreviví por instinto, por suerte o porque la carretera decidió dejarme ir. Lo único cierto es que hay caminos donde no solo te persigue la gente, también lo hace lo que vive en la oscuridad.